Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo esto, gracias por seguirme y por suscribirte. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper específico y que nadie quiere hablar. ¿Eres emprendedor y acabas de emprender tu negocio o eres empleado o godín, como le quieras llamar, y apenas estás tomando esa difícil decisión de dar el salto al mundo del emprendimiento? Entonces, quédate, porque vamos a hablar de las emociones que sentimos cuando estamos emprendiendo o empezando a emprender. Temas como la inseguridad, como la incertidumbre y como el miedo son de las cosas que vamos a tratar hoy en este video. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Olaf, soy emprendedor y CEO de Cellphone. Llevo más de 6 años en el mundo del emprendimiento de alto impacto y bueno, en este canal hablamos de e-commerce, de transformación digital y de marketing digital. Gracias por suscribirte. Si no lo has hecho, por favor, te pido que te suscribas para que te estén llegando las notificaciones. Y bueno, vamos al tema que nos toca. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de las emociones y para ponerlos en contexto, primero quiero contarles un poco de mi historia. Digamos que yo empecé en Telcel. Cuando salí de la universidad tuve un par de trabajos. Primero trabajé en el banco, después trabajé en una empresa de telecomunicaciones que se llama Cablecom. Y siempre tuve en la universidad, cuando estuve cursando la carrera de mercadotecnia, esta idea de que yo quería trabajar en Telcel. Telcel para mí se me hacía una empresa súper cool, con un súper producto, y vender celulares para mí era como wow, ¿no? Tener el celular de última moda, tener el celular más bonito, siempre fue algo que me atrajo. Entonces, en algún momento se dio la oportunidad y pude entrar a trabajar a Telcel como asesor de servicio al cliente y estuve por ahí un par de años, tal vez 3, y después tuve la oportunidad de pasarme al corporativo, al área de retail. Ya en retail, en cadenas comerciales, tuve un par de jefes excepcionales, mi jefe Daniel y mi jefa Claudia, que eran súper buenos haciendo lo que hacían. Me enseñaron muchísimo y me dieron muchas herramientas para entender como este mercado o esta parte de las telecomunicaciones y de los celulares. Entonces estuve trabajando por ahí tal vez 4 años, un poquito más, y después subí o crecí dentro de la empresa, ¿no? Y mi siguiente puesto fue como jefe de cadenas comerciales, o en otras empresas le llaman gerente comercial o Key Account Manager. Entonces yo me encargaba de gestionar la cartera de ciertas cadenas comerciales, en este caso cadenas como Suburbia, como Best Buy, como Costco, como Electra. Y bueno, este fue mi bagaje, digamos, profesional en Telcel, pero en algún momento llegó algo que yo sentía internamente, que era que ya no estaba tan a gusto haciendo lo que hacía. Me encantaba hacer lo que hacía, sin embargo, tenía más ideas, tenía como mucho ímpetu y muchas ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, de repente, por cómo son las organizaciones, no había oportunidad o no había cabida para este tipo de nuevas ideas o de ideas innovadoras, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento iba a emprender y aquí fue donde tomé mi primer decisión. En ese tiempo yo tenía una novia y con mi novia ya vivíamos juntos, y en algún momento tomamos esta decisión en pareja, ¿no? Que fue emprender. En este caso, ella me ayudó y fue mi soporte durante todo este tiempo para tomar esta decisión, que si bien no es una decisión del otro mundo, sí es una decisión que requiere de mucho análisis y de mucha preparación. Me refiero a preparación en todas tus esferas, ¿no? En tu esfera familiar, en tu esfera económica, cerrar deudas, no sé, como todo este tipo de cosas. Entonces, en esta parte te diría que pasé por un proceso difícil para tomar esta decisión, y aquí fue donde entendí o recibí mi primer consejo, ¿no? Y el primer consejo que quisiera darles al respecto es que emprender a medias es jugar o hacerse pendejo. Lo digo con todas las palabras tal cual, porque así es. Imagínate, estás trabajando para una empresa que te contrató y que te dio la oportunidad para desempeñar un papel
o para desempeñar un puesto y ofrecer tus habilidades para hacerlo de la mejor manera y llevarle un beneficio a esta empresa, ¿no? Entonces, de repente decides que vas a emprender y entonces te partes a la mitad y la capacidad que tú tienes para hacer cosas las ocupas la mitad en tu emprendimiento y la mitad en tu empresa. Por eso te digo que emprender a medias es estar jugando o es estarse haciendo pendejo, porque en realidad no sirves a ninguno de manera adecuada. Hay un dicho clásico al respecto que dice, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y otro que también viene a colación, que te dice, al ojo del amo engorda el caballo. Y esto es muy cierto. Si tú tienes un emprendimiento, lo que tú estás esperando es que funcione de la manera en que tú proyectaste. Entonces, si estás trabajando solo a la mitad, si hay alguien encargado en el negocio o si de repente abres intermitentemente, esto te va a dar muchas complicaciones. Por otro lado, tu empresa te va a seguir exigiendo tu 100% y cuando no lo estés dando, en ese momento vas a empezar a tener problemas con tus jefes o con tu empresa, ¿no? Así es que en algún momento tendrás que tomar la decisión. Está bien si haces una planeación, si vas investigando, si vas haciendo tus proyecciones y como todo este desarrollo que se hace, yo le llamo trabajo de escritorio, ¿no? Este trabajo que se hace previo a ejecutar todo lo que tiene que ver con tu emprendimiento. Entonces, esto es lo que sí puedes hacer. Pero ya una vez que tienes todo listo y preparado, que tienes el dinero, que tienes la planeación, que tienes el local, que tienes el estudio de mercado, que tienes todo ya súper bien cimentado, entonces es momento de tomar esta decisión. Para mí fue un proceso difícil porque deshacerte de todas esas cosas, del prestigio, digamos, de la parte fancy de tu trabajo que disfrutas, no sé, de todo esto que como te digo, es algo que te gusta de tu trabajo, a lo mejor es complicado. Y saber que tendrás que sacrificar a lo mejor tu estilo de vida, la forma en la que gastabas, la forma en la que ibas a restaurantes, a fiestas, a antros, a todo eso, va a cambiar porque definitivamente vas a tener que recortar tu presupuesto y vas a tener que echar mano de tus ahorros para poder ponerle el 100 a tu emprendimiento y que obviamente salga de la mejor manera, ¿no? Entonces, aquí es cuando vienen los primeros, digamos, las primeras emociones. Y en este caso, la primera emoción que yo detecto que surge cuando estás emprendiendo es la incertidumbre. Y te llega una incertidumbre no en el momento en el que ya tomaste la decisión de emprender, porque en ese momento lo que existe es emoción. O sea, existe un entusiasmo, existe alegría, existe éxtasis, existe pasión, ¿no? Y eso lo ves reflejado porque hablemos de un emprendimiento tradicional. A lo mejor vas a poner una cafetería y entonces ya hiciste tu estudio de location, ya hiciste tu estudio de cuántas personas pasan por ahí, si es una locación que tiene mucha afluencia entre semana o solo en fin de semana o solo ciertos días a la semana. Entonces ya sabes que ahí es el lugar preciso. Ya hiciste la negociación con tu casero, ya pagaste tu depósito o a lo mejor lo vas a poner en un centro comercial o compraste una franquicia. Entonces ya hiciste toda esa planeación. Ya hiciste tu estudio de mercado, ya hiciste tu estudio de viabilidad técnica, financiera, de mercado. Y ya entendiste cuáles son tus clientes a los que les vas a hablar, ya tienes tu plan de marketing, ya tienes, digamos, toda la parte de planeación. Y ahora viene la parte de ejecución. Y yo digo que esta es la parte más emocionante porque es la parte en la que empiezas a ver cristalizados todos tus esfuerzos, digamos todos tus esfuerzos primarios. ¿Por qué? Porque es cuando te dan el local y lo empiezas a pintar y tal vez te vas con tu novia o con tus amigos y se organizan y lo empiezan a adecuar y lo empiezan a adornar y de repente ya te llegaron las sillas y de repente ya te llegó la barra o ya te llegó la cafetera y ya te llegaron los insumos y ya te llegó ese cuadro super cool que tú querías y ya le pusiste el equipo de sonido y todo esto es la parte súper emocionante y súper padre y romántica del emprendimiento. Pero después viene la parte real y verdadera, que es la parte en la que no llegan los clientes.
ya abriste, ya inauguraste y el día de la inauguración te fue genial porque fue toda tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, toda la gente que conoces estuvo ahí y te consumieron genial. Y entonces ese día vendiste chorrocientos mil pesos, ¿no? Pero llega el otro día, que es el día de la realidad. El día en el que ya no tienes el apoyo constante de tu familia, de tus amigos y de todas las personas que conoces. En ese momento es cuando empiezan a surgir estas conversaciones en tu cabeza. La habré regado, qué hice mal, por qué no llega la gente, por qué nadie se para en mi negocio, no les habrá gustado, a lo mejor el producto que doy no está tan bueno y de repente a la semana llega tu primer cliente y llega tu primer cliente y te pide algo que no tienes preparado y entonces te tardas horrores y te tardas un buen y a lo mejor lo atiendes mal y se va con una mala experiencia. Y entonces en ese momento empiezan a surgir ciertas conversaciones en tu cabeza que te dicen, ¿habré hecho mal? ¿Por qué renuncié? Yo tenía un buen trabajo, ganaba súper bien, tenía prestaciones, tenía mi aguinaldo, tenía mis utilidades, tenía mi caja de ahorros, tenía mis vales de despensa, en Reyes me daban un apoyo para mis hijos, no sé, todas estas conversaciones te empiezan a surgir. Yo te diría que lo que requieres hacer ahí es no castigarte. No te castigues haciendo comparaciones de tu vida anterior en el corporativo o en este empleo fijo y tu vida ahora como emprendedor. Porque cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus sinsabores y sus alegrías. Lo que sí es que te va a atacar este sentimiento de incertidumbre y te va a empezar a dar miedo. Y yo te diría que este momento es un momento crucial porque es el momento al que yo le llamo el Valle de la Muerte. Este Valle de la Muerte, imaginemos, lo voy a hacer acá, pero ya que esté el video te vas a dar cuenta. Imaginemos un eje, un plano cartesiano, donde en el punto cero dibujas una J hacia abajo y después hacia arriba. La pancita de la J que está abajo del eje de la Y, esa pancita es el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque empiezas en cero y empiezas invirtiendo. Ya compraste cafetera, ya compraste mobiliario, ya compraste pintura, ya diste la renta y los depósitos y ya invertiste en algunas cosas. Entonces, en ese momento estás perdiendo, no estás ganando porque no estás vendiendo. Entonces, tú requieres pagarle a tus empleados y requieres pagarte un sueldo y requieres pagar la renta del mes que viene y requieres pagar los insumos y todo eso a lo que te comprometiste con este emprendimiento. Entonces, esta pancita de la J es la pancita donde más emprendedores fracasan. ¿Por qué? Porque los atrapa el miedo, los atrapa la incertidumbre y entonces deciden claudicar, deciden rendirse. Esta parte empieza a crecer justo cuando la J empieza a tomar su forma hacia arriba. Va a llegar un momento en el que esta parte de la J se cruce otra vez con la Y. A este punto le llamamos el punto de equilibrio. Cuando estás en punto de equilibrio, sientes un gran alivio, porque entonces ya eres capaz de pagar tu renta, de pagar tus insumos y de pagar todos tus gastos fijos y variables sin invertir más de tu bolsa. En este momento no estás ganando ni estás perdiendo. Estás en punto de equilibrio. Y de aquí para arriba puede que sea miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque entonces encontraste el product market fit. Encontraste el producto adecuado para el cliente adecuado que pasa por esa zona diario o cada fin de semana. Entonces, si logras pasar el Valle de la Muerte, te felicito porque es un momento difícil y puede durar lo que tú quieras. Puede durar un mes, puede durar una semana o puede durar 3 meses o un año. El tiempo que tú quieras. El tema es cuánto vas a resistir en este tipo de sentimiento que es la incertidumbre. Y después de esto viene otro sentimiento que es súper normal. Yo te diría que todos los emprendedores lo tienen y es el miedo al fracaso. Una vez que ya estás creciendo y que vas vendiendo poco a poco, de repente te surgen este tipo de miedos de ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no sé hacerlo? ¿Y si no sé administrar de la forma correcta? ¿Y qué estaré haciendo mal? ¿O cómo puedo rebotar mis ideas? Y entonces te empieza a atacar este miedo.
Y este miedo se convierte en frustración porque a veces las cosas no salen como uno quisiera. Pero te lo digo con la experiencia que yo tengo, así es el emprendimiento. Así es como te trata el negocio y es lo que tienes que sortear. O sea, son las cosas que vas a estar viviendo todos los días. Entonces, el miedo puede paralizarte o puede ser tu catalizador para empujarte hacia adelante y atreverte a cosas diferentes y nuevas. Probablemente llegaste a tu punto de equilibrio y empezaste a vender un poquito y ahí te estancaste. Y en ese momento entra el miedo. ¿Y qué pasa si ya no vendo más? ¿Y qué pasa si la pandemia? ¿Y qué pasa si cambia el mercado? ¿Y qué pasa si hay una devaluación? ¿Qué pasa si hay una crisis? Y te empiezan a entrar este tipo de conversaciones nuevamente que te hacen ruido en la cabeza y no te dejan accionar de una forma libre, consciente, creativa, con entusiasmo, y empieza a atraparte esta preocupación. A veces incluso no puedes ni dormir, ¿no? Y bueno, entonces este es el segundo sentimiento, la segunda emoción que yo detecto que recurrentemente surge en el emprendimiento. Y bueno, la otra emoción que surge después, o pueden surgir las tres emociones al mismo tiempo, es la inseguridad. Esa inseguridad que te dice, ¿soy bueno para esto? ¿Realmente este es algo que sé hacer? ¿O por qué solo me está pasando a mí? ¿Seré yo el único que está pensando este tipo de cosas? ¿El único que estará pasando por este tipo de eventos? ¿Y mis preocupaciones serán reales o serán tontas? ¿O habrá más gente pasando por lo mismo? Entonces, este tipo de inseguridades te vienen cuando empiezas a dudar de tu capacidad y de tu empuje y de tu garra y de los conocimientos que tienes. Porque indudablemente cuando te atreviste a emprender, fue ese momento en el que te sentiste totalmente suficiente y fue en el momento en el que dijiste, sí, le voy a echar para adelante y yo sé que voy a poder y esto va a estar súper cool. En ese momento que te llegue la inseguridad, recuerda el momento en el que tomaste la decisión. El momento de verdad. Ese momento de verdad fue cuando tuviste esa revelación y tomaste la decisión de saltar al vacío y emprender. Entonces recuerda cuál fue tu propósito. Recuerda por qué lo hiciste y recuerda qué fue lo que te movió. En esta parte quisiera darte una recomendación súper clara que a mí me ayudó mucho. Alguien en algún momento se acercó y me dijo, Olaf, procura que tu emprendimiento tenga alma. Es decir, procura que tenga un propósito y que este propósito te trascienda. Porque solo así vas a poder sobrevivir a todas estas etapas y golpes que te da la vida y el emprendimiento. Porque emprender no es nada fácil y hay muchas veces en las que quieres tirar la toalla. Pero cuando recuerdas esta parte de cuál fue tu propósito, cuando recuerdas que querías darle empleo a muchas personas, que querías ayudar a tu comunidad o que querías ayudar a tu país o contribuir a la economía o contribuir con la ecología o contribuir a algo que tú sabes que estaba mal, entonces eso es lo que te va a ayudar a salir adelante y a seguir. Aun cuando no veas un futuro prometedor, eso es lo que te va a ayudar y ese es el ancla de la que te vas a agarrar. Entonces, recuerda eso súper siempre, o sea, tenlo presente siempre porque es algo que te vas a salvar en los momentos difíciles. El propósito es todo en tu emprendimiento, ¿sale? Entonces, estos son las emociones que yo he detectado que se viven en el emprendimiento y quiero decirte que no eres el único, no estás solo. No eres la única persona emprendiendo y hay un chorro de personas allá afuera rifándosela todos los días y haciendo que las cosas sucedan. El 80% de la economía se mueve a través de la gente que emprende. El otro 20%, tal vez un poco más, tal vez un 40% y un 60%, pero sí, el 40% de la economía se mueve por las empresas grandes. Pero todos los emprendedores son los que movemos al país. Entonces debes de saber que estás haciendo un trabajo súper notable y que eres una parte bien pequeña de las personas que se atreven a hacer cosas
totalmente diferentes. Ahora, hay algo que es súper claro en el emprendimiento y es la soledad. El camino del emprendimiento a veces suele ser solo o solitario. Y suele ser solitario no porque así lo sea, sino porque nosotros lo generamos de esta forma. Pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo esto, nos guardamos este tipo de problemas, nos guardamos este tipo de emociones y a veces no las externamos y nos vamos comiendo todo esto que al final nos termina haciendo daño. Perdón. Entonces, en esta parte te decía que terminamos comiéndonos todas estas emociones que terminan haciéndonos daño. Así es que aquí tengo algunas recomendaciones para ti, para que tu emprendimiento no sea solitario y no tenga por qué ser un camino de soledad. Para eso puedes unirte a foros. Hay un chorro de foros de emprendimiento en la Ciudad de México o en las ciudades más importantes. Si a lo mejor eres digamos, de Colima, pues puedes irte a Aguascalientes o a Guadalajara y ahí hay una comunidad, ahí hay una comunidad grande de emprendimiento. Si estás en Baja California o en Sonora, a lo mejor puedes irte a Monterrey y ahí hay otra comunidad de emprendimiento. También hay foros por internet a los que te puedes unir y compartir tus experiencias y tus emociones y tus dudas con este tipo de foros. En Facebook hay un chorro de grupos de emprendimiento que de alguna manera te van a dar este respaldo emocional y que te van a hacer sentirte acompañado, ¿no? Por otra parte, existen las aceleradoras. Hay un chorro de aceleradoras en todo el país. De las que más conozco o de las que yo tengo experiencia es 500 Startups y Mass Challenge. Las dos tienen dos convocatorias al año, entonces puedes unirte a cualquiera de ellas si es que tu emprendimiento es de alto impacto y que tiene base tecnológica. Otra es tus socios. Allégate o acércate a personas que aporten algo a tu emprendimiento y si consideras que son súper importantes, hazlos tus socios. Los socios son una parte súper importante para estar rebotando ideas, para contrastarlas, para incluso llegar a algún tipo de discusión y para que te haga un contrapeso. A veces las decisiones que tomas no son las correctas y cuando tienes un socio que es coherente y que puede tener algo de visión, te puede ayudar a tomar una decisión correcta. No siempre vas a tener la razón, entonces hazte de socios que te aporten en esa parte, ¿no? Y por otra parte, busca personas de confianza. En este caso puede ser tu novia, tu esposa, tu novio, tu esposo, tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu papá, no sé, quien tú pienses. En este caso para mí la persona de confianza fue mi novia, que después se convirtió en mi esposa y que ahora desafortunadamente ya no estamos juntos, pero que en el momento en el que yo emprendí fue una parte súper importante para mí porque era con quien yo podía rebotar este tipo de cosas. Es una persona, la persona de confianza es una persona que normalmente va a escucharte y no te va a juzgar. Que vas a ver que tienes muchas preocupaciones en la cabeza y que a veces estás con mucho estrés y con mucho, digamos, mucha euforia o tristeza o frustración y solo te va a escuchar. Entonces esa es la persona en la que, digamos, vas a confiar para darle esta minuta de tus sentimientos, de tus emociones y que puedas salir adelante al otro día sin que tengas este tipo de emociones negativas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por último la forma de lidiar con estas emociones y para esto te voy a dar algunas recomendaciones que me han funcionado a mí. Entonces, la primera recomendación que te doy es busca a personas o profesionales, es decir, busca a personas pro. En esta parte te recomendaría que buscaras a un psicólogo, a un coach de negocios o coach de vida, que sea personal para ti, o a un mentor. Cualquiera de estos tres te van a poder ayudar. El mentor normalmente es una persona que tiene experiencia en el mundo corporativo o en el mundo del emprendimiento y que ha tenido ya algunos emprendimientos o puestos importantes y que estos puestos o estos emprendimientos le han dado la experiencia necesaria para poder aconsejarte y darte pues los mejores insights para que puedas tener éxito en tu emprendimiento, pero también te va a escuchar para que puedas contarle esta parte de tus emociones y que te ayude a manejarlas
de acuerdo a cómo le funcionó a esta persona. Si vas con un psicólogo, pues será mucho más fácil, porque al final al psicólogo le pagas una lana cada sesión y entonces esta persona te va dando un seguimiento puntual de estas emociones, de dónde salen, por qué surgen y cómo puedes empezar a trabajarlas para que desaparezcan o para que entiendas cómo manejarlas cuando vengan, porque permanentemente van a estar sucediendo, porque es algo que sucede siempre, ¿no? En nuestra vida. Y bueno, un coach de negocios o un coach personal también te va a ayudar con otro tipo de técnicas o con otro tipo de mecanismos. Normalmente los coach lo que hacen es preguntas poderosas. Este tipo de preguntas te sitúan en situaciones incómodas que te hacen reflexionar y que te hacen declarar ciertas cuestiones que incluso tú mismo no sabías y que vas descubriendo conforme vas respondiendo este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de preguntas, las respuestas van teniendo cierta conexión y al final se llega a una conclusión acerca del sentimiento o de la emoción que estás vivenciando. Bueno, esta es, como te decía, la primera recomendación. La segunda recomendación que te doy es establecer una rutina. Estableciendo una rutina puedes tener cierto control de las actividades que haces en el día a día. A mí me funciona, lo primero que hago en el día es hacer una lista de las tareas que tengo pendientes, ya sea que tenga pendientes de un día anterior o de días anteriores, o que sean nuevas y que vayan surgiendo en el transcurso del día. Entonces todas las actividades que voy teniendo o que sé que requiero ejecutar, las apunto en una libreta y cuando las voy ejecutando las voy tachando. Esto me da un sentido de avance y personalmente me siento, me siento más productivo. Entonces te recomiendo que hagas esto y además yo tengo otro mecanismo que es una metodología que es la metodología Pomodoro. Compré un time timer, así se llama, time timer, y lo compré en Amazon. Me costó como 500 pesos y es un relojito bien chistoso que tiene una ruedita y esa ruedita se dibuja en rojo cuando le pones el tiempo que tú quieres. Cuando se va acabando, el rojo también se va desapareciendo y al finalizar te emite una alarma pequeñita que te permite darte cuenta que ya terminó el sprint. Entonces yo trabajo por sprints de 40 minutos por 20 minutos. 40 de trabajo por 20 de descanso. En mi descanso pues tomo agua, me estiro, me acuesto si estoy en mi casa o salgo a la terraza si estoy en la oficina o me pongo a jugar en el celular o me distraigo un poco, ¿no? Esto me permite oxigenar el cerebro nuevamente y volver a ser eficiente en mi sprint de 40 minutos. Entonces, estas dos técnicas te las recomiendo, son las que a mí me funcionan. Al final a cada quien le funcionan los sprints de ciertas formas y las listas o otro tipo de mecanismos. La que a ti te funcione está bien, pero te recomiendo que sí tengas un control de tus actividades o que establezcas una rutina diaria donde sepas qué vas a hacer todos los días. Eso le da mucha tranquilidad a tu cerebro. Por otra parte, te recomiendo, la tercera recomendación que te doy es documentarte. Documéntate con libros, con podcast, con audiolibros, con videos como este o videos que encuentres en YouTube o donde tú elijas, con cursos online. Hay un chorro de plataformas que hoy ofrecen cursos online y que son muy buenas. Documéntate lo más que puedas porque esto te va a dar también mucha paz mental, te va a dar mucha tranquilidad porque el conocimiento de alguna forma te da cierta seguridad, te permite descubrir nuevas cosas y te permite empezar a experimentar con otras tantas. Entonces es súper importante que todo el tiempo estés documentado, que todo el tiempo estés enterado de lo que estás haciendo, de tu emprendimiento en particular, del mercado en el que estás atacando en particular y de todo lo que tenga que ver con innovación y tecnología. Es súper importante. Y la otra parte o la otra recomendación que te doy, que es la última, haz ejercicio. De verdad, si ya lo estás haciendo excelente, síguelo haciendo e integra algunas otras cosas dentro de tu rutina. Si haces gimnasio, a lo mejor salte a correr.
Si juegas fútbol, a lo mejor puedes entrar en otro equipo y hacerlo 2 o 3 veces a la semana. O si a lo mejor estás corriendo, intenta tener una meta para inscribirte en un triatlón o a un Ironman o algo, o un maratón, lo que sea, ¿no? El ejercicio es súper bueno porque te genera endorfinas. Cuando haces ejercicio te genera endorfinas, y estas endorfinas también son causantes de la baja de estrés, es decir, matan el estrés que puedas tener y te generan satisfacción o felicidad. Entonces, estas son las formas o las recomendaciones que yo te doy para que puedas combatir estos pensamientos o estas emociones que surgen en el día a día y que te van a estar apareciendo constantemente. El chiste es que sepas cómo trabajarlas, que cuando venga sepas qué hacer y que no entres en pánico, que no entres en desesperación o que no la agarres con otras personas, con tus personas queridas o con tu persona de confianza. Recuerda que la responsabilidad es totalmente tuya. Tú decidiste emprender, tú decidiste iniciar en este camino, y es un camino súper satisfactorio que te da muchas alegrías, pero también te da muchos dolores de cabeza. Entonces, conforme puedas encontrar el equilibrio entre tu parte emocional y tu parte profesional, creo que vas a empezar a conectar de una manera más positiva y vas a empezar a ver resultados mucho más eficientes en tu emprendimiento. Pues hasta aquí llegó este video. Espero de verdad que te haya servido mucho. Como les decía en un principio, creo que es algo que la mayoría de las personas o influencers o personas que se dedican a esto no tratan muy seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque es incómodo, porque al final es desnudar tus emociones, desnudar tus vivencias y desde tu experiencia compartirlo con las demás personas. Yo de verdad que me costó trabajo hacer este video porque al final es, como te decía, complicado hablar de tus emociones en cámara, pero al final creo que le sirve a más personas, y nació de algo súper noble, que fue una plática con una amiga que me dijo: oye, yo estoy emprendiendo y me siento así, me siento así, y le dije: oye, eso es súper normal. Y me dijo: ¿de verdad es súper normal? Yo pensé que solo me pasaba a mí. Y entonces esto me inspiró para que pudiera hacer el video y compartirlo con todos ustedes, porque sé que no es la única persona y sé que no soy el único que lo siente. Hay muchas personas allá afuera que están emprendiendo y que de repente se sienten perdidos, preocupados, estresados, enojados, tristes, frustrados, y es algo totalmente normal. Requieres de una liga de apoyo de ciertas personas de las que te puedas allegar, y requieres al final trabajar en ti, trabajar en tu parte personal, en tu desarrollo personal de conciencia y en tu parte corporal, es decir, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien y descansando lo que se debe descansar. Entonces, ojalá que te haya servido, y bueno, ya sabes, muchas gracias por seguirme. Si aún no me sigues y te llegó este video de casualidad, dale acá abajo, suscríbete en la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Estamos en contacto.